Hola amigos, en el día de hoy estaremos hablando sobre la psicopatología del pensamiento. Comencemos por definir qué es el pensamiento. El pensamiento es la actividad mental asociada al procesamiento, la comprensión y la transmisión de la información. Podríamos decir también que el pensamiento es una actividad rutinaria que requiere esfuerzo. Ocurre siempre que nos enfrentamos a una situación o tarea en la que nos sentimos inclinados a hallar una meta u objeto, aunque podemos decir que existe incertidumbre sobre el modo de hacerlo. En estas situaciones razonamos, resolvemos problemas o de modo más general pensamos. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, la atención, las representaciones o los procesos de comprensión, pero no es reductible a estos. Se trata de un proceso mental de alto nivel que se asienta en procesos básicos, pero incluye elementos funcionales adicionales como estrategias y reglas. A continuación veamos cuáles son los tipos de pensamientos propuestos y lo que estos representan. Comencemos por el deductivo. El pensamiento deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general a lo particular. Otro tipo de pensamiento es el inductivo. Este es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no lo garantiza. Por ejemplo, todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. Otro tipo de pensamiento es el analítico. La frase descomponer el todo en sus partes es una conclusión real de lo que se entiende por pensamiento analítico. Este se lleva a cabo por medio de un proceso reflexivo conforme al cual la persona aprecia una porción de la realidad, bien se trate de un problema a resolver o de una circunstancia a estudiar. Pero como la mente solo puede dedicarse a un asunto a la vez, toda esta generalidad pasará por un proceso de desfragmentación o categorización, es decir, se descompone en ideas para ser una de estas contempladas y procesar así a entablar la resolución o bien a establecer una conclusión. Otro es el lateral. En este caso estamos refiriéndonos a la antítesis del pensamiento analítico, es decir, donde la lógica no obedece ni corresponde a ninguna conclusión. Este es un modelo de pensamiento innovador y el mismo amerita la colocación o intervención de una serie de análisis, pero al margen de la lógica. Es decir, es un pensamiento que salta los procesos mentales comunes y que se desprende de las conclusiones regulares. Otro tipo es el suave. En este caso nos referimos a un tipo de pensamiento fundado en la analogía y las metáforas, más allá del ser creativo. Este no se funda en la resolución de problemas o cambios de circunstancias, sino más bien en las modificaciones del propio pensamiento con el fin de entablar nuevas formas de percibir la realidad. Un caso de esto lo podemos apreciar en los confines filosóficos. Otro tipo de pensamiento es el duro. Clásico pensamiento de las ciencias, donde la exactitud de las posturas y los criterios deben establecerse bajo las líneas de la lógica, no siendo admisible ningún aspecto convergente a estas, motivo por el cual las personas consideran que este tipo de pensamiento obedece a áreas del saber, donde la lógica es la que reina en el ambiente. Y otro tipo de pensamiento más es el divergente. Consiste en una subclase del pensamiento lateral y este es apreciable en la división de ideas en varias alternativas que pueden resultar posibles y aceptables. Esto es muy común en el área lingüística, donde una frase puede tener múltiples significados. Y por último está el tipo de pensamiento llamado mágico. Un pensamiento que dista de la realidad en cuanto a la relación de las ideas.
Este obedece más que todo a un tipo de fantasía, que es el razonamiento. Admite para dar una aplicación somera de la realidad. En ocasiones complemente el pensamiento lateral. Para hablar de pensamiento debemos conocer al cerebro. A continuación les explicaré la parte del cerebro responsable del pensamiento. Este dice que la mayoría de los procesos relacionados con el pensamiento ocurren en el lóbulo frontal. Estos procesos incluyen la toma de decisión, la resolución de problemas y la planeación. También cabe destacar que existen otras áreas asociadas del cerebro como lo son el encéfalo, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Psicopatologías del pensamiento. La primera es alteraciones o trastornos en el flujo. En estos trastornos se evalúa principalmente la cantidad y la velocidad de los pensamientos. Una de ellas es la taquisiquia o aceleración del pensamiento. Aquí el desarrollo del pensamiento es exageradamente rápido y hay una disminución en el periodo de latencia de respuesta, es decir, que el paciente tarda menos tiempo de lo habitual en responder las preguntas. Además se evidencia un aumento en la cantidad del habla espontánea. Otra es la bradisiquia o inhibición del pensamiento. Aquí el desarrollo del pensamiento está retardado con un discurso lento, existiendo un aumento en el periodo de la latencia. Otra es el bloqueo del pensamiento. Aquí hay una interrupción súbita del curso del pensamiento antes de que haya sido completado, sin que exista ninguna razón que lo explique, de manera que el entrevistado se detiene en medio de una frase y no puede continuar con el tema, quedándose totalmente en blanco durante unos segundos. El discurso se puede reanudar con el mismo o un diferente tema. Otra alteración es alteraciones o trastornos en la forma. Aquí se evalúa la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Los trastornos más significativos de estas son la fuga de ideas. En este, el trastorno se relaciona con el grado máximo de taquisiquia. Se manifiesta por un flujo de palabras a gran velocidad y casi continuo. Existe distractibilidad y cualquier nuevo estímulo externo provoca una idea nueva, saltándose de una idea a otra sin que se concluya ninguna. Otra es el pensamiento circunstancial. Aquí el trastorno de las asociaciones en el cual el paciente muestra una falta de dirección en el discurso, incorporando detalles excesivos, innecesarios, banales y superficiales con múltiples incisos y paréntesis y con evidentes dificultades para llegar a una idea final. Otro es el pensamiento tangencial. Hay una falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada. Aquí el paciente se pierde en divagaciones, en ideas y venidas, introduciendo pensamientos que parecen no estar relacionados con el tema sobre el que se está tratando. Otra es la preservación. En esta consiste que la repetición de la misma contestación antes de diferentes preguntas, siendo el paciente incapaz de cambiar sus respuestas. Otra es la digresión. En la digresión existe una pérdida de la idea directriz como consecuencia de la ruptura de las asociaciones normales, fluyendo los pensamientos sin conexiones lógicas. Aquí el paciente se desliza de un tema a otro, pudiendo no pudiendo existir las relaciones entre ellos, volviéndose un contenido absurdo, incomprensible. Otra es la incoherencia. Para algunos autores no existe la diferencia entre la digresión, mientras que para otros sería un trastorno más severo, en el que no existe ninguna conexión lógica entre las diferentes palabras de ninguna frase. Otra es la alogía. Es uno de los síntomas negativos característicos de la esquizofrenia, expresándose como un marcado empobrecimiento del pensamiento y la cognición. Los procesos del pensamiento parecen vacíos, lentos y rígidos. Las dos manifestaciones principales son el lenguaje vacío y no fluido. Y por último tenemos las alteraciones o trastornos del contenido. Se refiere a aquello sobre lo que el paciente habla, existiendo áreas sobre las que el evaluador debe preguntar explícitamente en caso de que la persona no las saque a colocación. Una de ellas son las preocupaciones, tema en el que son predominantes el pensamiento del paciente, que habitualmente se revelan en su lenguaje espontáneo y que pueden ser representativos a lo largo de la exploración. Otras son las rumiaciones, que son ideas y temas repetitivos y generan el contenido desagradable, y de elaboración prolongada pero fuera del control del sujeto, y experimentada con una intensidad y frecuencia exagerada. Otras son las ideas suicidas.
Es de la suma importancia realizar una correcta exploración de las ideas suicidas debido a los potenciales riesgos para la vida del paciente. Muchas veces existe temor a realizarse preguntas sobre este asunto por miedo a sugerir o reforzar las actitudes suicidas del enfermo. Muy por el contrario, el poder de hablar con toda libertad sobre este tema generalmente refuerza la relación y la confianza del enfermo con el médico o con el terapeuta que se está teniendo la evaluación. Otras son las ideas sobrevaloradas. Son ideas que preocupan en lugar de central en la vida del individuo como una fuente de tono afectivo que poseen un hondo significativo para él, que marcaron de alguna forma y en torno a las cuales gira la conducta del paciente. Otras son las ideas o imágenes impulsos obsesivos. Son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, no deseados e irracionales que el sujeto reconoce como infundadas y absurdos, que se imponen al paciente sin que éste pueda hacer nada para liberarse de ellos. Ocasionan una gran angustia, ya que el sujeto se resiste y defiende contra ellos, por lo que puede inferir de forma notable la actividad diaria del individuo. Otras son las ideas fóbicas. Existe un temor angustioso y un miedo excesivo, anormal y persistente provocado por un sujeto o situación que no parecen objetivamente peligrosos, que estos no tienen fundamentos sólidos o aceptados como razonables. Otro es el pensamiento mágico. Creencia de que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos, sin tener en cuenta las leyes de las causalidades lógicas. Desde el siglo V a.C. se aceptó que cada persona adopta características de conducta, lo que los hace distintos los unos de los otros. Las psicopatologías son una alteración de la conducta. También son producto de la percepción a nuestro alrededor, dependiendo cómo cada persona tome lo que está en su entorno para sí mismo. Las alteraciones pueden estar relacionadas a las vivencias que tenga un individuo, a los componentes químicos del cerebro y a lo que se recibe durante el proceso de gestación. Hablemos un poco sobre las alteraciones relacionadas a las vivencias. Estas son ocasionadas por eventos traumáticos, factores psicológicos, y un ejemplo claro de este puede ser la pérdida de un ser querido, la frustración al no conseguir trabajo, o también puede ser un ejemplo, una frustración dada al no poder ser madre. Y como consecuencia de esto puede darse una demencia. Las alteraciones relacionadas a los componentes químicos son estas patologías que se crean por factores biológicos. Son ocasionadas por lesiones cerebrales o desequilibrio entre los neurotransmisores, que son los componentes químicos que tenemos en el cerebro, los que nos ayudan, como por ejemplo la serotonina, que es la que se encarga de darnos felicidad. Entre estos neurotransmisores puede haber una falla y nuestra conducta se ve afectada. Un ejemplo de este puede ser un accidente automovilístico en donde el cerebro se ve afectado y luego de esto la persona tenga problemas en el habla. Las psicopatologías que se crean desde el proceso de gestación, es decir, durante el embarazo, están relacionadas a la formación no adecuada del bebé en ciertos casos. Un ejemplo de este puede ser en algunas madres consumidoras que tienen a bebés con trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que estos niños recibieron todas esas sustancias estando en gestación, en el proceso de gestación, y crecen con un problema de déficit de atención con hiperactividad. Buenas, siguiendo lo que dijo mi compañero, yo soy Alicia Gaviria Dávila y les voy a hablar sobre los trastornos del lenguaje
El estudio del lenguaje ha tenido un gran desarrollo durante las últimas décadas, quizá más intensamente en otras áreas del conocimiento más allá de la psicopatología. Entendemos como lenguaje el intercambio comprensible de ideas, siendo este el vínculo de expresión del pensamiento. El lenguaje se divide en 5 grupos y el primero es la ausencia del lenguaje o mutismo, consiste en una ausencia total del lenguaje verbal sin que de hecho estén afectadas las capacidades instrumentales. El segundo grupo son los trastornos del ritmo del lenguaje, que consisten en las alteraciones de ritmo y en la velocidad del lenguaje. El primero sería la bradifemia o bradifasia, aumento de latencia de respuesta, taquifemia o taquifasia, presión del habla, tartamudez o aprosodia. El tercer grupo serían los trastornos interactivos del lenguaje o estereotipias verbales, alteraciones en la repetición de una misma sílaba, palabra o frase. La primera sería la palilalia, repetición involuntaria de una palabra varias veces seguidas y de forma espasmódica. Ecolalia, repetición irrelevante y persistente de las últimas palabras o frases que han sido dirigidas al enfermo a modo de eco. Verbigeración, repetición insensata, carente de sentido de manera automatizada, estereotipada de las mismas palabras o frases. Coprolalia, empleo de manera estereotipada de las palabras vulgares, obscenas y sucias. Cuarto grupo serían los trastornos de la significación del lenguaje, que se trata de trastornos que afectan más allá directamente al significado del lenguaje. El primero sería neologismo, el segundo paralogismo, glosomania, glosolalia, ensalada de palabras, descarrilamiento o asociaciones lazas de ideas. El quinto grupo son las alteraciones de origen preferentemente neurológico. Distinguiremos 2 grupos, las afasias y los trastornos de articulaciones del lenguaje. Que la primera sería la afasia, que son las alteraciones de la comprensión y de la expresión del lenguaje producido por las lesiones de ciertas regiones cerebrales. La afasia motora de Broca, incapacidad para emitir palabras, estando indemne la musculatura del lenguaje. Afasia sensorial o de Wernicke. Afasia mixta, la afasia transcortical, afasias psicogénas, disartria, disfonía, dislalias. Las dislalias son la simple emisión defectuosa de los sonidos. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Desde el siglo XIX se ha venido debatiendo el tema del delirio y sus conceptos. Algunos neurólogos dicen que no se cae en el delirio, sino que por el contrario se llega a él. Un concepto general de este puede ser que es un síntoma de un trastorno psicótico en el que el sujeto se desconecta del mundo y de los hechos reales. Se caracteriza porque el paciente tenga creencias falsas y equivocadas que son fijas y persistentes, que son incorregibles a la argumentación lógica, que no son influenciadas por la experiencia, sino que por el contrario es algo patológico y que es incomprensible psicológicamente. Dentro de las dimensiones en las que se clasifican tenemos según su origen, según su contenido y según su organización. Según su origen se clasifica en 2, una idea delirante primaria y una idea delirante secundaria. En esta primera idea, el paciente cumple con todas las características propuestas por Jasper y acá se ha descrito que el paciente puede intuir que algo está pasando. Se altera la percepción sobre el significado de las cosas y se reestructuran las interpretaciones y significados de imágenes o recuerdos. En la idea delirante secundaria no se cumple con todas las características propuestas, pero sí con las principales, que son las creencias falsas y las fijas y persistentes. En esta segunda idea surge en relación con trastornos psiquiátricos y no psiquiátricos. El tipo de delirios que acá se presenta tiene que ver más con los trastornos afectivos. Un ejemplo de estos puede ser delirios de culpa, de ruinas e hipocondríacos. Según su contenido existen diferentes tipos. Uno de ellos es el delirio nihilista, en el que se caracteriza por la negación. El paciente puede llegar a creer que él, las demás personas y el mundo no existe. Puede llegar a creer que incluso está muerto. Se denomina también síndrome de Cotard. En el delirio de Capgras o ilusión de socias, el paciente llega a creer que las personas que lo rodean, principalmente personas cercanas al paciente como la familia, son sustituidas por dobles exactamente iguales.
Y también tenemos los delirios de fantasías. Aquí el paciente transforma los recuerdos e las ideas que tiene en eventos fantásticos, así como en una novela, en un cuento de hadas o una novela de amor o de aventura. El paciente acá puede representar de cierto modo un personaje de película o de literatura. Y los delirios también se pueden organizar en dos: delirios sistematizados y delirios no sistematizados. En los delirios sistematizados lo que ocurre acá es que el paciente intenta explicar sus ideas de una manera compleja y argumentativa. Él explica qué es lo que siente, qué es lo que ve de la manera más compleja y argumentativa. En cambio, en los delirios no sistematizados acá, el paciente lo que hace es que no se enfoca por explicar lo que él percibe, sino que para él las cosas son así porque así son y porque sí, no hay ninguna explicación argumentativa. Hay que tener en cuenta que una persona con delirio mantiene sus ideas a pesar de que le digan lo contrario o le presenten una argumentación lógica. Gracias.